Entonces, sí, hay momentos de bajada donde creemos que nos está yendo mal y que nos va a ir mal, y ya sea en el estudio, ya sea en la carrera, en el trabajo, lo que sea. Y te digo una cosa, yo le digo a las personas, recurra a los momentos de gloria. Todos los hemos tenido. Todos hemos tenido un momento donde nos sentimos orgullosos de lo que hicimos, algo funcionó alguna vez nos funcionó y nos dijeron, hombre, qué bien, hiciste algo, un buen trabajo. Eso que hiciste bien te va a impulsar a continuar adelante. Hola, hola, muy buenas noches, mi querido público. Bueno, buenas noches para los que se encuentran ahorita en vivo, para los que están en esta parte del globo terráqueo, ¿verdad? Hoy noche. Buenas tardes para que nos vean en otras latitudes y buenos días para los que nos ven grabado. Así que, bueno, bienvenidos a los programas de The 100 Day Academy, la Academia de los 100 días, por acá por Facebook. Recuerden, todos los martes en este horario especial, en este horario estelar a las 9 de la noche. Hora Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos. Bueno, hoy martes 31 de enero, ya despidiendo el mes de enero. Comenzamos con mucha energía y ahí vamos a continuar dándole la bienvenida a este 2023. Estamos en el programa número 35, ininterrumpidamente. Gracias a todos nuestros seguidores y que día a día, semana a semana nos están apoyando por acá en el debate de las 9, por supuesto, con este servidor, Enrique. Hoy tenemos un tema muy significativo para todos aquellos que de alguna manera estamos en este mundo del emprendimiento. El tema de hoy se titula De emprendedor a empresario. ¿Cómo es ese salto? ¿Cómo es ese brinco? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es esa transición de emprendedor a empresario? Según la Real Academia Española, el empresario es un titular, propietario o directivo de una industria, negocio o empresa. El emprendedor, en este caso, el que emprende con resolución, acciones y empresas innovadoras. Entonces, para aclarar un poco los conceptos de emprendedor y empresario. Hoy tenemos un invitado súper especial y de lujo. Tenemos a Jorge Enrique Cano Hoyos. Jorge es de Medellín, nació en Medellín, Colombia. En el seno de una familia católica integrada por 6 personas y él fue el menor de 4 de los hijos. Estudió su primaria y gran parte del bachillerato en el colegio Corazonista, institución religiosa de origen español. Cursó varios semestres de física pura en la Universidad de Antioquia. O sea, imagínense ustedes, física pura, nada más y nada menos. El programa que no pudo terminar o concluir. Para él la familia es su prioridad, definitivamente. Fue cofundador de una compañía de alimentos en la cual dedicó gran parte de su vida desempeñándose en las áreas de fabricación, venta y administración. Realizó todo tipo de cursos y diplomados en diferentes instituciones del gobierno, instituciones gremiales y universitarias, en el área de producción, ventas y mercadeo, comercio internacional, derecho laboral, finanzas, gestión humana, entre otros. Actualmente se dedica a sus negocios personales y como consultor empresarial. Por supuesto, con esta gran trayectoria, ayuda a las pymes, a las pequeñas y medianas industrias y miembro de juntas directivas. Bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro amigo Jorge Cano. Hola Henry, muy buenas noches, ¿cómo está? Primero que todo quiero agradecerte esta cordial invitación. Me honra estar aquí con ustedes acompañándonos en este programa y bueno, espero que efectivamente las personas con la experiencia de uno, digamos, se puedan nutrir para obviamente ayudar a sus emprendimientos o muchas veces, a veces necesitamos un referente, necesitamos alguien que nos diga que eso me está pasando a mí, que eso también me pasó a mí, cosas de ese tipo, porque muchas veces necesitamos esa ayuda
para decir, porque efectivamente hay momentos muy difíciles en este mundo del empresarismo. Y bueno, entonces ahí vamos a hablar de ese tema, a ver qué encontramos. Claro, tú has dicho algo muy importante y fíjate que cuando estaba leyendo tu resumen, ¿no? Porque es un resumen, una síntesis muy pequeña de toda esta experiencia que tú has tenido a nivel gremial, a nivel como consultor, que te ha hecho ser un consultor. Perdón. Entonces, fíjate, has tenido esa experiencia de venir de abajo, de ser emprendedor, todo esto, después de ser empresario, y hoy día, gracias a Dios, con esa vasta experiencia, ya eres consultor y das clases, ¿no? Entonces, eso es un tema muy importante porque hoy día la mayoría de los emprendedores, y eso siempre se los estoy diciendo, necesitan un coach o un mentor para continuar. Se supone que con ese coach, ese mentor, vas a tú a avanzar, a dar pasos. Y así como cuando tú estás así como que dice, con aquellas ganas, que ha sucedido mucho. ¿Cuántas veces te pasó a ti, Jorge? ¿Cuántas veces decidiste decir, no sigo en esto, me retiro, me voy a una empresa a que me paguen mi salario 15 y último y ya, y se acabó? ¿Cuántas veces no te pasó por la cabeza? Muchas veces, Henry. Muchas veces pasó por la cabeza, porque había momentos definitivamente en que uno decía, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Realmente, sí. Después de tanto tiempo, y como decía aquí un narrador de fútbol, cantaba muy bien los goles, decía, y de aquello nada, y nada del gol. Lo mismo, tantos años aquí, tanto tiempo en este proceso y no veo nada. No se ve el dinero, no se ven tantas cosas, no se ve sino el esfuerzo, pero definitivamente, Henry, es como el bambú. No sé si algunos conocen el tema del bambú, que es bastante interesante, y es que tú siembras un bambú y lo riegas y lo riegas y lo riegas, y pasan 3, 4, 5 años y el bambú está igualito. No crece, pero cuando comienza a crecer, porque él está obviamente preparándose, ¿no? En todas las, estando sus raíces, pero cuando comienza a crecer, crece hasta 1 metro por día. Es una cosa impresionante, casi que uno lo podría ver crecer. Entonces, definitivamente, uno muchas veces no ve, pero estás construyendo. Estás haciendo una cantidad de cosas que a veces no las ves. Y a veces te desespera porque a veces los ingresos no son los que esperabas, porque uno tiene que hacer muchos sacrificios como empresario, porque no hay definitivamente garantías. Entonces hay momentos muy difíciles y muy oscuros donde uno definitivamente dice, no, yo quiero tirar la toalla y quiero dejar las cosas así. Afortunadamente debemos de tener personas a nuestro lado, porque yo digo muchas veces, si no tenemos a alguien que nos diga, un momentico, hay que hacer un esfuercito más, ¿cierto? Hay que empujar. Falta poco, vamos. Falta poco. Sí, mi esposa afortunadamente fue uno de esas personas, de esos pilares, que fue un apoyo fundamental para mí en este proceso. Sí. Y efectivamente, en una de las peores crisis que tuvimos, la peor es de las peores, habíamos vendido todo, tuvimos que vender la casa, habíamos entregado todos los carros, todo, pero en una situación bien complicada, hubo que terminar, y dijimos, bueno, es primero la compañía, porque la compañía nos va a dar todo y nos va a dar el futuro, y tenemos todo y teníamos mucha fe en la compañía, pero lo que tú dices, llegan momentos en los cuales uno dice, yo ya no quiero más, prefiero arrancar de ser otra cosa, miremos a ver, pero no a cuánto. Claro, porque estás en un momento difícil donde, por ejemplo, si entras en una crisis financiera en la compañía, una crisis profunda, no vas a poder muchas veces, crees que no vas a poder sortear las dificultades y tienes a todo el mundo cobrando encima, ¿cierto? Es un tema que nadie desea, es algo supremamente angustiante. Y tienes que manejar definitivamente la inteligencia emocional, porque si no, entras en crisis y vienes, guindas una cuerdita, listo, se acabó. O sea, ya no tengo más acreedores. Mira, la serenidad, lo que estás diciendo es demasiado importante. La serenidad, la paz, no es una cualidad negativa, es eminentemente positiva y denota una gran concentración de poder. Definitivamente, una de las cosas que yo más, una de las características que yo, digamos, que me salvó de todos estos procesos, es que yo era una persona muy calmada y que obviamente no me dejaba salir de casillas por la situación.
Entonces, que muchas veces un empresario, una persona en medio de una crisis, empieza a vociferar y a gritar a todo el mundo y se desespera en medio de la situación. Yo mantenía la calma, obviamente uno le tiene que dar la cara a todo el mundo, pero en la peor crisis, lo que te digo, hay momentos en los cuales uno dice, uy, definitivamente creo que me va a dar un yello, me va a morir, me va a dar un infarto, patatú, como siempre me va a dar patatús, y no voy a ser capaz. Y una vez efectivamente tuve que irme para la casa porque estaba en una situación que me angustió mucho y efectivamente tuve que llamar a emergencias y todo el cuento, pensé que me iba a dar un infarto. Pero todo eso es creado por nuestra mente, ¿no? Definitivamente. Sí, porque te estás creando ese mundo, no, claro, me va a pasar esto, no, tal cosa. Y es donde viene la palabra de preocupación, ¿no? Porque te estás ocupando de algo que no ha sucedido. Exactamente. Ahora, ¿qué crees tú, Jorge? ¿Tú crees que esta preparación que tú tuviste a nivel de un colegio religioso, católico, de tus estudios y todo eso, te ayudaron a tener esta serenidad? Muchísimo. Yo creo que sí. Mira, hay un tema, digamos, en el estudio, en el colegio privado, especialmente religioso, definitivamente fueron, primero que todo, muy disciplinados. Y de alguna manera uno se va preparando para eso en el proceso. Y yo digo que nosotros estamos hechos precisamente de nuestro alrededor, de lo que nosotros, de lo que nos acompaña siempre. También tuve la oportunidad de ser Boy Scout y en los Boy Scouts aprendí a manejar los siempre listos. Y tuve la fortuna de estar al frente de una patrulla. Entonces fui guía de patrulla varios años y aprendí muchas cosas interesantes. Y también el liderazgo, ¿no? El liderazgo y las dificultades, definitivamente hubo muchas dificultades en el proceso y eso me ayudó bastante, pero efectivamente la calma es algo que uno tiene que ir aprendiendo en la vida, porque es que salirse de casillas y perder el control definitivamente no te lleva a ningún lado. Entonces eso de ser calmado, de estar tranquilo y de darle cara a las personas y de enfrentar la situación con cordura y con entereza y obviamente con seriedad y con respeto, porque hay una cosa fundamental. Nosotros, obviamente, en medio de la peor crisis que tuvimos, fuimos una compañía muy respetuosa con los proveedores y con la gente en general, y por eso toda la gente, cuando tuvimos la dificultad, pues nos dio la mano. Obviamente, la fidelización, ¿no? Parece mentira, trabajaste la fidelización allí. Claro, a todos los niveles, y especialmente con los proveedores. Una de las cosas que nunca hicimos en medio de la crisis más profunda fue dañar el producto. ¿Cierto? Muchas personas y muchas compañías inmediatamente se pegan la reducción de costos y mirar a ver qué es lo que está pasando. Y baja la calidad. Y baja la calidad del producto, se tira, como digo yo, en la batica de cuadros. Se tira en el negocio, se daña el asunto y efectivamente no funciona. La calidad no se puede tocar. Si tú tienes un producto y ese producto es el que te ha hecho grande, definitivamente lo tienes que cuidar. Claro, de repente si producía 100, bueno, produce 50, pero no baje la calidad. No baje la calidad, jamás, hasta que salga de la crisis y lo que sea. Entonces, definitivamente, en ese momento, por ejemplo, mi esposa fue un pilar fundamental. Y alguna vez lo que le digo, yo le dije, yo no quiero más. Estoy cansado, no soy capaz. Y me dijo, no, espérate, las cosas van a mejorar, vamos para adelante. Y efectivamente, hubo una ahí de nuevo y efectivamente salimos de todo este proceso. Pero hay momentos fíjate lo que es ser, en todas estas características que estás diciendo, Jorge, es ser optimista, ¿no? O sea, el ver y tener esa mano amiga allí, ¿no? Porque de repente tú dices, bueno, voy a tirar la toalla, ya, está bueno. Y ella dice, no, mira, falta poquito. Y fíjate, llegó, ¿no? Claro, y mira, hay una cosa muy importante, es a qué recurre uno. Yo hoy lo digo con tranquilidad, hay que recurrir a esos momentos. Todos tenemos en la vida, así no seamos emprendedores, a veces tenemos en la vida momentos difíciles. Entonces, sí, hay momentos de bajada donde creemos que nos está yendo mal y que nos va a ir mal, y ya sea en el estudio, ya sea en la carrera, en el trabajo, lo que sea. Y te digo una cosa, yo le digo a las personas, recurra a los momentos de gloria. Todos los hemos tenido. Todos hemos tenido un momento donde nos sentimos orgullosos de lo que hicimos, algo funcionó alguna vez nos funcionó y nos dijeron, hombre, qué bien, hiciste un buen trabajo. Eso que hiciste bien te va a impulsar a continuar adelante.
nosotros nos pegamos, y yo personalmente me pegué también de todo eso que había pasado en la compañía, de los comentarios de la gente, de lo que hacía. Entonces yo empecé a recordar todas las cosas buenas que habíamos hecho, ¿cierto? Y el de aquellos testimonios que te impulsaban, ¿no?, a seguir claro, adelante. que exactamente lo que acabas de decir. Testimonios de las personas y de los clientes que nos dijeron, no, tenemos un negocio muy bonito, tenemos que seguir adelante, este negocio no se puede acabar. La verdad, te digo, es que hay momentos complicados. ¿Qué tipo de negocio Mira, se puede compartir? Claro que sí. Mira, nosotros teniendo, esto empezó una compañía muy pequeña a base de panelitas. Las panelitas son, no sé, en Ecuador, ¿cómo les dicen? Es digamos, una mezcla de coco, leche y azúcar, básicamente. Y es un producto dulce que se hace normalmente en forma casera. Entonces, nuestro producto es una panelita, que es un producto, digamos, una esferita, una especie de bolita con leche, coco y azúcar. Pero el producto nuestro es un producto espectacular, de un gran sabor, un sabor absolutamente... Una receta, Jorge, una receta de la abuela. Una receta de la abuela, exactamente, wow, una receta de la abuela. Sí, una receta de esas de abuela, y efectivamente era un producto único, y era un producto que había que, como era un producto artesanal, una de las cosas que nos tocó desarrollar a nosotros, gente, fue precisamente lo que tiene que ver con la tecnología, porque si no el negocio no hubiera crecido. Era muy difícil de hacer muchas unidades, obviamente, de un producto completamente artesanal. Claro, o sea, no es lo mismo tener una máquina que tener a 100 personas allí trabajando, como que dice, artesanalmente. Claro. Aunque las personas son obviamente elementos fundamentales en cualquier organización, en estas compañías obviamente tan artesanales se vuelven en contra por los altos costos y por las dificultades que hay en el proceso, porque obviamente se generan muchos problemas de todo tipo. Entonces, la calidad es muy desigual, porque hay gente que las hace más grandes, otras las hace más chiquitas. La masa más, la masa menos. Exactamente. Entonces todos esos factores lo que hacen es que el producto no salga siempre igual, y efectivamente el cliente termina quejándose, y al final el negocio pues no iría para ningún lado. Había que estandarizar el proceso, y eso es lo que me acabaste de mencionar. Hay que estandarizar, y esa estandarización había que hacerla a través de un proceso tecnológico, tecnología que no existía en el mercado. Entonces nos tocó construirla nosotros, todas. Ustedes mismos fabricaron las propias máquinas para poder obviamente hacer el producto, y hicimos unas máquinas supremamente buenas que nos permitieron nosotros que el producto saliera obviamente, y que la compañía realmente creciera y pudiera llegar a exportar, y obviamente a expandir sus mercados hacia otros países, porque efectivamente de la manera como lo veníamos haciendo era prácticamente imposible. Entonces ese fue uno de los logros más importantes de la compañía, lograr tecnificar, hacer que un producto una buena toma de decisión. ¿Cómo? Perdón. Que digo que es una buena toma de decisión, ¿no? Es decir, bueno, mira, necesitamos una máquina, pero la máquina no existe. Bueno, entonces, bueno, tú estudiaste física pura, ¿no? De alguna manera tuviste que meterle coco, como decimos nosotros, coco, ingeniería, eso, y contratar a un ingeniero mecánico, una cuestión, y mira, yo quiero que hacer esto, y echarle pichón. Claro, mira, nosotros empezamos, recuerda que yo soy cofundador, yo empecé con un hermano mío. Mi hermano inclusive era mucho más, digamos, adepto de la mecánica, y le gustaba mucho la mecánica, le gustaba mucho fabricar máquinas. Él era siempre había sido pues como muy inquieto en ese sentido, y obviamente aquí no fue la excepción. Y efectivamente cuando arrancamos, él hizo una de las máquinas más importantes para la compañía, una máquina ralladora de coco y una máquina para licuar en grandes volúmenes. Licuadoras sí existían, pero la de nosotros una licuadora especial que tenía mucho más cantidad, mucha más capacidad. Efectivamente, mi hermano logró hacer unas cosas muy importantes en la compañía. Lastimosamente nosotros partimos cobijas relativamente rápido, y tocó seguir obviamente solo. Nosotros seguimos, y esos inventos que él hizo, después los pulimos, hicimos otras cosas, pero lo más importante de la compañía fue la máquina que hacía realmente las panelitas. Una máquina que realmente porcionara el producto, que le dejara el mismo tamaño y que no cambiara su esencia. Ese fue todo un reto,
esas de las cosas que dicen los empresarios. Ahí uno muchas veces, y ves muchos proyectos en las compañías de máquinas y de equipos que la gente fabrica, hace y nunca los pone realmente a funcionar, porque no es tan sencillo a veces. Cuando nosotros hicimos la máquina, mira lo que estabas diciendo ahora, alguien nos recomendó unas personas que sabían hacer de pronto equipos de esto, pero nunca habían hecho máquinas de panelitas, nunca habían hecho máquinas de alimentos, habían hecho una máquina de alimentos para la mamá, que tenía un negocito de galletas. Y cuando yo vi la máquina que habían hecho para la mamá, yo me quedé absolutamente aterrado de la tecnología que habían empleado y de lo que habían hecho. Una máquina que era capaz de hacer 15 millones de galletas al mes. Wow. Perfectas. Y era un ingeniero que ellos se dedican a otras cosas, pero eran unos locos que definitivamente hacían maravillas. Y entonces le dije a ellos que por qué no hacían el equipo y lo hicieron. Pero no fue tan fácil como decirles, ¿no? Simplemente, cuando nosotros les dijimos a ellos, hagamos, primero tuvimos que buscar el crédito para hacer el equipo. Eso equivaldría hoy, es decir, como a invertir unos 60 o 70 mil dólares en un producto o en una máquina que tú no sabes si eso va a funcionar. Que tú no sabes si va a funcionar. No sabes. Y efectivamente, después de conseguir los recursos prestados, ellos empezaron el desarrollo. Se demoraron 2 años en entregarnos la máquina. Wow. 2 años. O sea, hay que tener paciencia. Bueno, tú lo que tienes en 2 años pensando un montón de cosas, vas donde ellos y no ves nada, y no ves nada, y no ves nada. Y el 50% del dinero se los diste de anticipo porque eso era el requisito, y uno no ve nada. Y efectivamente ellos empiezan, y ellos lo estaban haciendo con alta tecnología, por computadores. Estoy hablando del año 89. Estaba el auge de la informática. Claro, ya tenían ellos computador y todo el cuento, era gente muy organizada. Pero efectivamente, y no veían las piezas por computador y los dibujos, pues no veíamos nada. A los 2 años la máquina llega a la compañía y no funciona. Nosotros entramos, todo lo que le pedimos funcionó. Que hiciera tantas unidades por minuto, que las panelitas quedaran en forma artesanal, todo eso quedó a la perfección, no había ningún problema, pero cambiaba completamente la textura y el sabor del producto. ¿Por qué? Nadie lo sabía, ni ellos ni nosotros. Imagínate. Como decimos varias veces, solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe, exactamente. Nadie sabía qué había pasado. Entonces lo que nosotros hicimos fue empezar a buscar ayuda en la gente que supuestamente sabía de leches y sabía de arequipes y sabía de productos lácteos con azúcar y todo eso, que nos ayudaran. Pero todo el mundo le decía, pues que de panelitas no sabemos nada. No hay nada escrito. Efectivamente, no hay nada que hacer. Entonces empieza la búsqueda. Para eso lo que decías, Hendrik, sirvió la física. Para eso entonces empieza el proceso. Yo después de, lo primero que hicimos fue empezar a hacer un montón de ensayos a la loca, como decimos, bueno, hagamos ensayos y ensayos y ensayos y eso no funcionaba ninguno. Entonces dije un momento, no, calmémonos y hagamos un proceso científico. Para eso sirvió la física, ¿cierto? De las primeras clases que uno ve en la universidad, dice, no, cómo abordar una investigación. Entonces, bueno, empezamos a hacer, vamos a estructurar, obviamente, los ensayos, vamos a mirar cómo lo vamos a hacer. A seguir todo ese proceso, ¿no? Ese proceso. Sí, y al cabo de 6 meses, Hendrik, nos dimos cuenta de cuál era el problema. Ese ya determinamos, de saber cuál era la causa del problema. Esa era la pregunta de no decir. Ahora, bueno, ¿cómo vamos a agregar eso entonces a la máquina? Volvimos a los fabricantes del equipo, y nadie sabía cómo hacerlo. Nadie. Y volvimos a las universidades y volvimos a buscar y hablábamos en una ciudad, en la otra, buscábamos por todas partes y nadie nos podía dar la solución. Seguíamos haciendo ensayos, los amigos nos preguntaban a veces, bueno, Jorge, ¿y la máquina qué? ¿Y hasta cuándo tú vas a seguir con esa máquina? Y uno escondía la cabeza. Y bueno, espera qué hacer y la máquina nada, ¿cierto? Y es un montón de plata invertido en un equipo que nada. Mira, Jorge, ¿en algún momento te llegó a pasar a agarrar una mandarria y caer la piña de esa máquina? No llegué hasta allá. Pero definitivamente no había aparentemente una solución. Sin embargo, uno seguía pensando en que, o sea, yo no
no abandonaba la idea de que eso funcionaba, porque ese era lo único que nos iba, digamos, a... Ese era el camino, ese era el camino. Era el camino, era el camino. Y mira cómo son las cosas. Uno empieza, y cuando tú no pierdes la fe, cuando tú estás convencido de que algo funciona, un día viendo un libro de confitería, que lo había comprado para otras cosas y proyectos futuros, viéndolo en la oficina, vi un artículo y dije, uy, aquí está la solución. ¿Cómo conectas eso? Steve Jobs, cofundador de Apple, decía, la innovación no es más que conectar cosas, ¿cierto? ¿Cómo conecta uno una cosa que vio por allá hace unos años, que no sé qué le apareció, y uno llega y la conecta? Mira, Jorge, tú que estás diciendo eso, tú que estás diciendo eso es importante. Cuando estamos hablando de este paso de emprendedor a empresario, esa parte de innovación que tienen los emprendedores no se debería de perder, o no debe de perderse cuando tú eres empresario. Entonces, siempre estar maquinando, y has puesto un ejemplo muy particular y muy ejemplar de que Steve Jobs siempre estaba con esa parte de la innovación, ¿no? Y eso es lo que lo llevó, por supuesto, al éxito. Entonces, fíjate, todo esto que tú estás diciendo de que, bueno, no se podía hacer de manera artesanal, vamos a decir, de manera manual, porque ibas a tener que contratar, por exagerar, 100 personas, vamos a ponerle 50. Y entonces tenía que ser así a máquina para que tuviera el mismo peso, la misma consistencia, todo esto. Y siempre pensaste, siendo emprendedor a empresario, siempre estuviste pensando en esa parte de la innovación. Y aplicaste ingeniería, aplicaste la investigación, aplicaste los estudios para poder lograr ese objetivo, ¿no? Al final. Claro. Ahora cuéntanos, para continuar. Bueno, sí, cuando viste este artículo. Entonces, cuando vi el artículo, dije, aquí está la solución. Llamé a mi jefe de producción y le dije, ve, ¿qué te parece esto? Y me dijo, está muy interesante, yo creo que es el camino. Y efectivamente, ese día hizo un ensayo, el ensayo más o menos como que vislumbraba alguna cosa, hicimos unos ajustes, hicimos otro y mejor, y ese día hicimos 5 y cada uno de esos mejoraba. Esa noche casi no dormí, esperando que amaneciera el otro, porque para seguir haciendo los ensayos. Y al otro día llegué a la compañía muy temprano, me encontré otra vez con la producción, empezamos a trabajar y efectivamente encontramos la solución. Pero mira, habían pasado 5 años desde el momento en que habíamos dado, obviamente, el anticipo a esa compañía para que fabricara el equipo. 5 años. Entonces viene lo que es el tema de una de las frases que me gusta mucho, que es la perseverancia. Cierto, lo dice en la Biblia y todo, y hay una frase de cajón que dice: el que persevera alcanza. Es la fe, es la visión que tú tienes de algo y tú crees que efectivamente es y va a funcionar y funciona. Obviamente, en muchas oportunidades, lo que te digo, la máquina estaba por allá guardada, arrumada en un rincón y no la querías ni ver porque no había todo ese, sí, y los socios, porque ya éramos varios socios en la compañía preguntándonos en la máquina, ¿qué pasó? Y bueno, vamos a liquidar esto. Pasó, hombre, ¿qué vamos a hacer, hombre, Jorge? ¿Cómo te ha ido de mal con esa máquina, hombre? Tanta plata invertida ahí. Vamos a ponernos a hacer pastelito, vamos a ponerse otra cosa. Pues. Entonces, mira, la perseverancia, ese es un ingrediente fundamental. No, mira, tú has dicho, ahí tiene que ver mucho, por supuesto, lo que hablaste, ¿no? La fe, perseverancia, ese espíritu innovador, ese espíritu investigativo, el continuar, el seguir adelante, el caerse y volverse a levantar y hacer prueba y wow, o sea, de verdad que sí. Y aparte de eso, tú has dicho también algo muy importante que tiene que ver la familia. Cuando la familia cree en ti, porque la vida del emprendedor no es fácil. La vida del emprendedor normalmente es una vida solitaria, porque en el camino de ese emprendimiento te puedes ir quedando solo. La familia, no vamos a decir que te abandona, sino sencillamente se cansa. Oye, mira, 5 años, imagínate 5 años que no hay producción, que no hay esto, que no hay lo otro, y sacar de aquí, pedir prestado y utilizar la familia. Mira, no sé, ayúdeme aquí, bueno, voy a mandar a los muchachos a comer para allá este fin de semana. O sea, mira, cualquier cantidad de situaciones, pero es no perder la fe, tener la constancia, la disciplina de querer hacer las cosas bien. Y mira, estamos hablando de, bueno, tú me dijiste que era de los 80 y pico, o sea que ya a los 90 ya estaba la empresa funcionando. Sí, mira, la empresa nació en el año 84 y nosotros ya en el año 94 ya habíamos tecnificado completamente la compañía.
fueron 10 años, pero la tecnificación empezó realmente, digamos, la gran tecnificación de la compañía empezó en el 89. Del año 89 al 95 logramos tecnificarla y logramos ya, digamos, ponerla a punto para decir yo puedo exportar, puedo hacer, obviamente, que el producto en grandes volúmenes sin que pierda obviamente la esencia y que sea lo mismo, que sea estandarizado. Eso nos abrió una cantidad de puertas y puso la compañía en otro nivel definitivamente. Fíjate que no necesitamos ir a la parte occidental, oriental del mundo, en el sentido de los japoneses, los chinos que utilizan esta, vamos a decir, esta metáfora de lo del bambú y todo esto, porque mira, tú eres un ejemplo fiel de esto. O sea, durante 7 años regaste y de repente, no me decir de repente, sino sencillamente es un proceso normal. Después de 7 años, bueno, empezó a crecer y wow, es que pudiste ver los frutos. Entonces, definitivamente yo creo que uno de los consejos primordiales que se le tiene que dar a estos emprendedores, futuros empresarios, porque todo país, toda sociedad funciona y siempre ha arrancado el emprendimiento. Y de allí las grandes empresas, la Ford, la General Motors, la Chrysler, la Apple, o sea, todo han empezado como emprendedor y una idea. Y todo que, bueno, me imagino que empezaste de un garaje, desde la casa de tu mamá, desde un localcito. Correcto. El negocio empezó muy pequeñito y con muchas dificultades y sin recursos. Obviamente, como empiezan muchos de los negocios, hay muchas compañías en el mundo. Es que la gran mayoría de las compañías que vemos hoy en día, lo que acabaste de mencionar, Ford, inclusive compañías aquí, digamos, en Colombia, ASEB, hay otras, bueno, Leonisa, todas son compañías que arrancaron de la nada, o sea, arrancaron nada. Desde el garaje de la casa. En el garaje, y son grandes emporios, pero mencionamos compañías como Apple, pues, que empezó en su garaje, la historia de Apple, que es maravillosa. Apple, y para mí Steve Jobs, desde el punto de vista de la innovación, siempre se convirtió en un mentor muy importante. Y uno tiene que tener mentores, lo mencionabas al principio, hay mentores, uno tiene que tener mentores. Entonces hay que buscar el mentor en cada una de las áreas que a uno le interesan en la vida. Entonces, obviamente, yo he tenido mentores en el área empresarial y en mi área espiritual y en todo lo que uno quiera en la vida. Definitivamente hay que tener mentores. Claro, si quieres mejorar en algo, tienes que buscar una ayuda, sino sencillamente esa parte, esa mano amiga que te diga, mira, ya yo pasé por este camino. Ahora, tú como comentábamos anteriormente, como consultor, me imagino que aplicas toda esa experiencia como consultor a diferentes empresas, cuando estás dando clases, a los estudiantes, le inyectas esa energía, ¿no? Ese poder innovador, de perseverancia, de fe, de todo esto, que sencillamente sigan sus sueños. Correcto. Mira, hay aspectos muy importantes, obviamente, digamos que hablando de emprendimiento, y que hablamos de una de las cosas que es la perseverancia es un ingrediente fundamental en este proceso, que es lo que no nos deja a nosotros, obviamente, tirar la toalla. Hay otra cosa que se llama determinación. Yo alguna vez escuché esta frase de un gran capacitador mundial que se llama Jim Rohn. Determinación. Él cuenta la historia de que estuvo dando hace muchísimos años, ya murió, y que hace muchos años dio una charla que lo habían invitado a un colegio de jovencitas a dar una charla de emprendimiento, de motivación, y él llegó a donde estas chicas y preguntó al grupo, les dijo, ¿qué es determinación? Y una de las niñas, pues muchas participaron, pero una de las niñas dijo, determinación, y apenas tenía como 16 años, digo, determinación es prometerse a uno mismo que jamás se dará por vencido. Y es eso, porque ¿qué más? Exactamente. Jim Rohn dice que ella se convirtió en una gran motivadora y efectivamente en su vida profesional es una motivadora. Entonces, definitivamente lo que te digo, obviamente la determinación es algo que uno definitivamente es a sí mismo, porque es que los retos son contra sí mismos. La mayor lucha que tenemos los seres humanos es contra nosotros mismos. Lo que pasa es que nos enfocamos muchas veces en los demás.
pero estamos equivocados. No, la competencia no es con el otro, la competencia no es con nadie, la competencia es con nosotros mismos. Platón lo decía, la mayor de las victorias es la conquista de uno mismo. El principal problema lo tenemos eso que nosotros. tú estás diciendo es importantísimo, Jorge, porque a veces esa determinación nosotros mismos nos autosaboteamos. Total. Lo que estás diciendo, el autosaboteo es constante. Nuestros pensamientos negativos nos aplastan. Siempre lo ilustramos, ¿no? Como el angelito negro y el angelito blanco que te están hablando, te están autosaboteando. No lo hagas, no, mejor haz tal cosa. No, vamos a decir, y parece mentira, ¿no? Y algunos lo catalogarán como loco, pero tenemos esa lucha, ¿no? Esa lucha constante en la mente de que te dice una cosa y no me voy a levantar, yo me voy a quedar, y tú de repente dices, no, sí me tengo que levantar porque tengo que hacer cosas. Y estamos en esa lucha interna. Permanente. Claro, nuestros pensamientos, definitivamente, yo diría que uno de los procesos más complejos que tiene la humanidad es precisamente el negativismo en sus pensamientos. Los pensamientos negativos son los que normalmente nos mantienen hundidos a la gran mayoría de los seres humanos, precisamente sin dejar sacar la cabeza, porque efectivamente estás todo el tiempo diciéndote cosas negativas que no te permiten y no te ayudan, obviamente, a avanzar. Entonces, eso es una de las cosas más importantes. Por eso, cuando tú generas una meta en la vida, ¿cierto? Cuando tú te pones una meta, muchas veces decimos, no, sí, tenemos que construir las metas, pero es que la importancia de las metas no solamente es el yo poner la meta, sino que cuando yo coloco la meta, yo escribo esa meta, mi mente inmediatamente empieza a imaginarse, obviamente, una cantidad de cosas y te lleva allá. Entonces, cuando uno escribe la meta te empieza a transformar y empieza a transformar tus pensamientos, porque hay una cosa que es muy importante, que es el enfoque. Entonces, en lo que te enfocas, se expande. Y al final, nosotros terminamos convirtiéndonos en lo que creemos que somos y en lo que pensamos. En aquello en lo que te concentras, te conviertes. Definitivamente. Fíjate que reposa por allí una historia, no sé, dicen que una sobrina, que la hija, a la final no se determina quién, cuando se inaugura el parque temático Walt Disney. En el proceso de inauguración, Walt Disney ya no estaba, ¿no? Físicamente. Y reza una historia por allí de que alguien comentó, dice, oye, vale, si tuviera Walt Disney acá y viera eso. Y entonces la hija, la sobrina, no sé quién fue que lo dice, porque hay varias, se dispersa mucho la idea, pero la respuesta, según dice que, ¿cómo que no? Si Walt Disney ya veía esto mucho antes de que fuera físico. Entonces eso que estás diciendo de esa visión, de esa misión, de realmente esa visión de todo lo que tú veas, cuando se habla de que hicieron Dubái lo hicieron desde un edificio y estaba todo el terreno, no se veía nada, no había nada. Y entonces es tener esa visión, tener un cuadro en blanco y decir, no, allá va esto, allá va el otro, y ir edificando todo eso en la mente, y no hay nada imposible para la mente, definitivamente. Claro, mira, lo que dice la Biblia es la certeza, que eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve. Tú no ves nada, pero lo estás viendo en tu mente. El poder más importante que nos ha dado la vida y las personas que creen en Dios es la imaginación. Fíjate que todo lo que está hecho por el ser humano primero estuvo dentro. No hay otra opción. No existe algo que sea diferente. Tiene que estar primero dentro de tu imaginación para ser creado. Por eso yo muchas veces les digo a las personas, no solamente con los objetos, la camisa que llevas puesta, el suéter, la biblioteca, los libros, todo está en la imaginación de las personas primero para poder ser creado. Entonces, si tú quieres una vida, la vida que tú quieras, primero la tienes que imaginar. Porque todo lo que está afuera primero está adentro. Siempre. Sí. La imaginación es el poder más grande que nos ha dado la Biblia, y lo dice la Biblia, que nos ha dado Dios. Efectivamente, tú sin la imaginación no puedes nada, porque la imaginación es lo primero. Tú ves lo que decía Walt Disney, que él vio. Lo que vio es lo que construyó. Y a eso voy a una anécdota, una secretaria que tuve muchos años en la compañía, que terminó después de que vendimos la compañía, o que nos compraron la compañía.
efectivamente la secretaria me decía, algún día, vamos, usted se paró aquí frente a mí y en la ventana que se veía toda la planta, me decía, eso que usted vio allá, le dije alguna vez a ella, primero estuvo aquí. Y efectivamente, en ese momento que yo le dije eso a ella, pues simplemente lo hice como un comentario cualquiera, así era. Hace cualquier cantidad de años. Sí, muchísimos. Pero yo no había interiorizado la importancia de lo que realmente es eso. En ese momento yo no sabía la importancia que tenía eso en la vida de las personas. Uno construye todo a través de su imaginación. Todo. Por eso cuando estamos por ahí, muchas veces estamos pensando, muchas veces fíjate que los personas están pensando, pero casi siempre a veces están imaginando cosas negativas. Están maquinando cosas negativas. Por eso la conquista de uno mismo es demasiado importante, porque esa es la conquista de nuestros pensamientos. Tenemos que obviamente trabajar sobre nosotros mismos para poder obviamente llegar al éxito. El saboteo que estabas diciendo es permanente y continuo en todas las personas. A todo el mundo le pasa, solamente que las personas más exitosas han logrado de alguna manera tomar ese... Sí, gestionar, pensar. Sí, definitivamente. Jorge, yo había puesto una pregunta por allí, dice, ¿se puede seguir siendo emprendedor aún teniendo una empresa? Y bueno, claro. Esa pregunta la contestamos hace rato, ¿no? La venimos contestando. Sí, claro, porque mira, digamos, convertirse en empresario, pues es muy importante dar el paso, ese paso, porque uno dice, listo, todo el mundo puede emprender un negocio. Estamos de acuerdo, todo el mundo tiene una idea maravillosa o no, pero cuando tiene una idea simplemente se lanza al mercado y lo hace, pero desfallecen en el intento. No llegan, no cuaja. ¿Pero por qué? Porque no creen en algún momento del sueño. Yo tengo una frase que dice que es que no hay sueños inalcanzables, sino personas que renuncian a ese sueño en alguna parte del camino. Así es. Y es definitivamente eso. Entonces, claro, tú empiezas un sueño, tienes un sueño, entonces haces el emprendimiento y crees y de pronto te desinflas. O te parece muy difícil, o yo no sé qué, ¿cierto? Encuentras el primer escollo y abandonas. ¿Cierto? Abandonas. Sí, la primera excusa, la primera traba, no, ahí me quedo. Ya no. Los seres humanos tendemos a, obviamente, abandonar nuestros empeños a la mayor muestra de dificultad, a la menor muestra de dificultad. Entonces, eso es grave, pero efectivamente, entonces, uno es emprendedor porque arrancaste un proyecto, lo definiste ahorita al principio de la charla. Efectivamente, uno empieza un proyecto y está emprendiendo. Soy un emprendedor, pero para convertirme en emprendedor necesito pasar a la otra etapa, y la otra etapa es ser perseverante, ser determinado, no desfallecer, continuar hasta el final. Pasa con todo el mundo, pasa con los deportistas, con todas las disciplinas que quieras, con los músicos que lograron obviamente el éxito. Aplicarlo a cualquier índole de la vida. A cualquiera, definitivamente. Entonces fíjate que hay un tema supremamente importante que es eso de obviamente seguir adelante. Y seguir adelante tiene que ver con visión de largo plazo, ¿cierto? Muchas veces pensamos en el largo plazo, que es una de las cosas que muchas veces mata al emprendedor, cree que es que el negocio le va a dar plata ya. Y fíjate, estás diciendo algo muy importante, Jorge. Hoy día muchos gurús y muchos mentores y muchos autocoach o pseudo-coach dicen, no, hazte millonario en un mes, en 2 meses. Mira, tal vez de repente comprándote un billete de lotería lo puedes lograr. Ok. Mira, hay un tema bien importante lo que estabas diciendo ahí en ese tema, y es que efectivamente ha habido unas compañías que de alguna manera han logrado que muchas personas se hagan multimillonarios, y muy rápido. Pero lo que pasa es que uno ve y le parece que es muy rápido. Pero cuando usted mira, por ejemplo, la historia de Bill Gates, y dice, no, Bill Gates, sí, pero fueron 20 años antes de ese proceso. Es que uno cree que fue ayer, sí, y que él empezó y que no. Steve Jobs tuvo que hacer muchísimas cosas. Obviamente le fue bien desde el principio y ganó mucho dinero, pero tuvo que hacer muchísimas cosas para llegar a donde estaba. Y acuérdate que lo echaron de la compañía. Lo echaron de su propia compañía y después lo contrataron, ¿no? Claro. Entonces miremos que hay muchas cosas que uno no ve.
y uno ve la persona ya montada en el podio, pero no vio lo que hay detrás. Y eso sucede cuando ve uno de los campeones de Fórmula 1, ¿cierto? Es que llegó allá, y me pareció que es que llegó allá en un salto, ¿no? No fue un salto, años de práctica. Boxeadores. He estado viendo historias de jugadores olímpicos que durante 4 olimpiadas quedaron de segundo, de tercero, esto, lo otro, y ya la cuarta vez, la última vez, como quien dice, wow, lograron ese éxito. Y entonces dice, no, pero levantó no sé qué cuántos kilos, o recorrió no sé qué cuántos kilómetros, o subió no sé qué cuántos metros, pero no ven la dedicación que tienen toda esta gente todos los días. Imagínate, 3 olimpiadas de 4 años cada una, o sea, estamos hablando de que 12 años, y durante esos 12 años trabajaron arduamente y con mucha fe todos los días, y todos los días durante horas, sin desfallecer, ¿cierto? Y seguramente también quisieron tirar la toalla alguna vez, lo que estás diciendo. Entonces definitivamente, pero hay muchas personas que creen que ser empresario, entonces muchas veces, bueno, listo, yo voy a volverme empresario, pero eso es rápido, y rápido definitivamente puede que haya algunas cosas que le vaya a uno muy bien, claro. Puede encontrar un negocio, un nicho de mercado que definitivamente estoy en donde debería estar en un momento determinado, pero no la pegó rápido, como dice. La pegó rápido, ¿verdad? De todos modos, mira, Facebook, por ejemplo, que es uno de ellos, y vemos muchos en el mercado, propiedades multimillonarios. El mismo Elon Musk, si no mira la historia de Elon Musk, también estuvo durmiendo por ahí en la misma oficina, dormía en la oficina durante días y ciclos enteros. La historia de Jack Black, que fue rechazado de diferentes trabajos de todos lados, de KFC, contrataron a 40 y él era el número 40 y contrataron fue a 39, o sea, algo así, o sea, una cuestión que tú dices, wow, y cómo ese fracaso, cómo ese mal momento te ayuda y te inspira a seguir adelante y a innovarte y a superarte, ¿no? Exactamente. Entonces, definitivamente, Henry, ahí hay un elemento que es demasiado importante, y es efectivamente, volvemos a la perseverancia, volvemos que hay que pensar y hay que tener la visión de largo plazo. La visión y la meta te ayudan, obviamente, a construir esa imagen en la que quieres. Ahora, la construcción de la imagen te lleva hacia allá. Si tú construyes en tu mente una imagen y sientes que ya lo tienes, que lo dice en la Biblia, piensa que lo has recibido y lo recibirás. Lo recibirás. Así de sencillo. Lo que pasa es que tienes que sentir desde el deseo. Tienes que pararte en el deseo, sentir que lo estás viviendo. Y saborearlo, cerrar los ojos y sentir lo que está allí, que lo partea. Sentirlo. Desde ahí, desde el deseo. Tengo una historia de Mariana Pajón, que es una chica de aquí de Colombia, muy buena, ha sido campeona mundial en bicicross muchísimas veces. Mejor dicho, uno se queda aterrado con lo que vimos de ella desde que empezó chiquita y lo que ha hecho durante toda su carrera. Y una vez le preguntaron, bueno, ¿usted qué piensa cuando usted está en el podio, cuando estás en el momento de partir en la carrera? ¿Usted qué piensa? ¿En qué piensa usted? Y ella dijo, vea, yo me veo en el podio, me están colocando la medalla de oro y siento el viento. Ese sentir es el máximo secreto para lograr cualquier cosa en la vida. Porque tú estás soñando desde el deseo cumplir. Sí, y en ese momento lo estás materializando. Eso que lo estás materializando, exactamente. Y ya tenía ese poder, ya ganó. Cuando tú sales, estás en el punto de partida y crees que vas a perder y tienes duda. Ya perdiste. Ya perdiste. Ya perdiste. No hay nada que tú sabes que yo practiqué artes marciales, ¿no? Y el profesor Sensei nos decía, olvídense de eso de que no, que lo importante es competir. No, ustedes van a ganar. Olvídense de esa. Claro, obviamente en esa práctica, por supuesto, hay que perder, ganar. Pero dice, no, quítense eso de que no, que vamos a competir, que vamos a follar. No, ustedes van a ganar, vamos, a mentalizarse que van a ganar. Y eso es lo importante, Correcto. Sí. Bueno, fíjate, y teníamos otra segunda pregunta y que decía, para poder pasar de emprendedor a empresario, ¿es necesario hacer algún cambio en nosotros? Hay que cambiar el chip. Siempre, totalmente. Mira, porque lo que estamos hablando, una cosa es esa fase inicial donde uno cree y uno sueña con muchas cosas y uno logra y tiene la gasolina, el entusiasmo para desarrollar la idea y al menos ponerla a rodar.
¿cierto? Eso ya es obviamente un gran logro, porque lanzarse al ruedo, hacerlo, tienes que sobrepasar muchas cosas que son importantes, incluyendo la crítica. Muchas personas que te quieren por hacer aparentemente el bien, te dicen que no, que cómo vas a hacer eso, por protegerte, que cómo vas a hacer eso, que cómo te vas a dedicar a eso, que no se puede, que vas a fracasar, que es muy difícil. Eso es lo primero. Yo creo que esa es la primera talanquera, ¿no? La primera cerca que tenemos que saltar, porque tú le dices, normalmente pasa eso que tú estás diciendo a la familia, tú le dices, no, tengo una idea de tal cosa, no, tú lo que estás es loco, no, déjate esa vaina, busca trabajo en otra cosa y déjate de eso, o sea, y eso que tú estás diciendo es verdad, pues te lo dicen para protegerte, no, vas a fracasar ahí, no, quítate esa idea de la cabeza. Exactamente, entonces ya han superado esa crítica, han superado eso y que es demasiado importante, y ya ha pasado a la siguiente etapa, que es materializar el hecho, y bueno, ya logré echar el negocio a andar, pero de aquí para adelante siguen el montón de dificultades que tiene, la falta de recursos, bueno, todo lo que se le presenta a un pequeño emprendedor que no tiene muchas cosas y que efectivamente muchas de las veces no estudiamos para eso. ¿Estamos de acuerdo? No estudiamos administración de negocios, entonces no sabemos nada, no sabemos nada de laboral, no sabemos nada de producción. Nos lanzamos al vacío así. Y nos lanzamos, exactamente, y vamos aprendiendo, estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una de las cosas es construir ese conocimiento, porque lo vas a necesitar. Ahora, sí, hay que conseguir gente que te ayude. Las personas definitivamente son demasiado importantes, porque es que nosotros no logramos nada sin las personas, Henry. Obviamente nosotros no somos nada sin los demás, nos debemos a los demás. Sí. Hay personas que han hecho la gran mayoría de los buenos empresarios del mundo, conseguir gente mejores que ellos. Ellos mismos lo han dicho. Yo contraté ese es el gran éxito de sus empresas. Sí. De sus empresas, claro. Han contratado y por ahí una frase que dice, solo vas a lograrlo, pero acompañado lo vas a hacer más rápido. Exactamente. Entonces, definitivamente hay que rodearse de buena gente, hay que estar ahí, hay que valorar esas personas, hay que respetar esas personas, hay que escuchar esas personas, que es muy importante para uno convertirse en empresario, y obviamente necesitamos aprender también de ciertas disciplinas. No necesitamos volvernos expertos, pero tenemos que entender, si yo tengo una compañía manufacturera, yo debo de entender de manufactura. Tengo que entender el proceso, tengo que entender cómo funciona, tengo que entender de costos, meterme un poquito ahí, ¿cierto? Tengo que entender también, si tengo una compañía comercializadora, tengo que entender de ventas, aprender algo. No tengo que ser experto. Mira que es que un administrador de negocios no es un experto. Un administrador de negocios es un generalista, una persona que sabe un poquito de todo. Él no es especialista en nada, él sabe un poquito de laboral, un poquito de esto, un poquito de aquello. Y eso efectivamente es lo que hace que las personas obviamente salgan adelante con sus negocios. Entonces hay que aprender de ciertas disciplinas que no aprendimos porque estamos en un lugar que no era el nuestro. Y lo dijiste ahorita, Jim Rohn, en un libro de él que se llama Los 12 Pilares. El primer pilar, trabaje en usted mismo. El primer pilar para el éxito, trabaje en usted mismo. Ese es el primer de todos. Nosotros primero lo que tenemos que hacer es trabajar en nosotros. Porque somos nosotros. Lo que decía al principio es que somos una persona que tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra nuestros pensamientos negativos, contra lo que no es Platón. La mayor de las victorias es la conquista de uno mismo. Para llegar allá tenés que pensar en largo plazo. El largo plazo es mucho más importante que el corto. Volvemos a, yo me quiero enriquecer ya. No es tan sencillo, no va a ser tan fácil, normalmente no te va a suceder, pero vas a llegar allá si lo quieres. Vas a llegar allá. Así pero te puedes demorar 10 años, 15 años, 20 años, ¿cierto? Pero el camino, como dicen, lo importante no es la meta, sino el viaje. Es lo que recorremos, es la persona en la cual nos convertimos en el proceso, definitivamente. Ese es el elemento más importante. Entonces, a pesar de todo este proceso, para uno debe hacer la carrera de empresario, tiene que uno fortalecerse uno mismo, adquirir los conocimientos adecuados de acuerdo a lo que está trabajando. Y ustedes miran
muchos de los Steve Jobs no terminó la carrera. Sí, sí. Mark Zuckerberg tampoco. Bill Gates No. Tampoco. O sea, y miren lo que son. Entonces no terminaron la carrera. Necesitaban, no digamos que si el estudio no se necesita. Ellos tuvieron que seguir estudiando después. Tuvieron un arranque, un inicio. Exacto. Claro. Empezaron y todo el cuento, pero después lo tuvieron que adquirir a través de otros medios. Sí, Bill Gates es un gran lector y un gran estudioso de muchísimos temas. Entonces es una persona que se dedica a aprender de otras disciplinas y de otras personas. Entonces tenemos que aprender. No podemos dejar la capacitación permanente de ninguna manera. Tenemos que convertirnos en personas organizadas. Cuando somos emprendedores muchas veces nos lanzamos al vacío, como decías ahorita, y obviamente lo que hacemos es definitivamente entrar en un negocio y somos desorganizados, porque es que como no sabemos de administración, lo que manejamos no nos ayuda mucho y entonces empezamos a malgastar el dinero y muchas veces lo que hacemos es que empezamos a ver dinero y entonces venga el dinero para acá y empiezo a comprar entonces el mejor carro y me compro no sé qué y entonces empiezo a gastar en lo que no necesito y le saco el recurso al negocio y el negocio se me queda sin los recursos necesarios para crecer. No lo reinvierte. Y quiebro el negocio. Le pasa a muchos emprendedores cuando ven los primeros pesos. Claro, porque están deseosos del dinero. Entonces, por eso la visión de largo plazo es fundamental, tenerla como algo que yo tengo que cambiar mi visión de corto plazo por la visión de largo plazo. Porque la visión de corto plazo no me va a ayudar. Y para dar un ejemplo muy sencillo es cuando tienes una dificultad, tú ves en el corto plazo, si tú ves en el corto plazo dices, yo cambio entonces la fórmula del producto, le quito el coco que estoy trabajando, compro uno más barato, compro una leche más barata, y hago aquello y no sé qué, y claro, en el corto plazo yo voy a ver más utilidades, pero en el largo plazo se acabó el negocio. Largo plazo no. Se acabó el negocio. Entonces, el largo plazo siempre tiene que estar por encima en cualquier negocio empresarial. Eso es fundamental. Bueno, Jorge, es hora de irnos, lamentándonos mucho, llegamos al fin del programa. Buenísimo el programa. Bueno, además está decirte que estás invitado cordialmente. En cualquier momento conversamos, porque hay mucha tela que cortar en este proceso de emprendedor, de empresario, de liderazgo, de todo esto que hemos estado hablando durante toda esta gran hora de conocimiento de verdad. Altamente agradecido por esta visita. Desde Colombia, yo me encuentro acá en Ecuador, los estudios se encuentran en Perú. Entonces, bueno, mira, unos minutos allí para que te despidas de tus seguidores, de tus amistades, de tus amigos, de la familia y ese gran consejo a los emprendedores. Ok, perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Henry, por tu cordial invitación. La verdad es que me ha agradado mucho estar aquí con ustedes. A todos, definitivamente los que me están escuchando, muchísimas gracias. Ojalá les haya servido bastante estos comentarios, esta experiencia. Y efectivamente, a los emprendedores, a aquellas personas que están pensando en emprender, que efectivamente no dejen de soñar, que visualicen y sueñen y imaginen lo que quieren, el futuro que quieren, y que no abandonen ese sueño por nada del mundo, que sigan, que si creen en esa idea, que si creen definitivamente y tienen la fe suficiente en eso que están creando, definitivamente que los lleven hasta el final, que sigan adelante sin desfallecer, que vendrán obviamente a recoger los frutos en el futuro con toda seguridad. A todos los amigos y la gente que conozco, que están por aquí, muchas gracias por estar otra vez aquí escuchándome, y bueno, mil gracias y bendiciones para todos. De todas maneras, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta la pueden hacer al pie de la página y por supuesto vamos a estar pendientes de contestarles. Así que bueno, mi gente, la invitación es para el próximo martes a las 9 de la noche en el mismo canal a la misma hora y por supuesto con este servidor, y tendremos por supuesto otro invitado internacionalísimo. Así que buenas noches, mi gente. Buenas noches a todos.